Buenas tardes, amigos. Este es un video hecho deprisa y corriendo porque acabo de tener una noticia que completa a otra que di en un video que publiqué el 30 de enero. El 30 de enero en un video dije que Díaz-Canel había presentado o le habían obligado a presentar la renuncia ante el Consejo de Estado y que el 1 de julio abandonaría Cuba. Esto lo podéis revisar en un video mío, ya os digo, publicado el 30 de enero. El asunto era saber quién y por qué iba o va a reemplazar a Díaz-Canel en la presidencia del gobierno cubano. Bueno, pues tenemos el nombre y sabemos cuál es el motivo. Se trata del nombre de alguien que ya no tiene salida posible porque ha causado una muerte, lo cual no le impide negociar su impunidad una vez que haya caído el régimen, por lo que no le queda otra que anclarse en tratar de mantener por todos los medios posibles ese régimen que va a caer de todas maneras. Pero explica el por qué él, un nombre sorprendente, va a ser quien reemplace a partir del 1 de julio aproximadamente a Díaz-Canel, una vez que Díaz-Canel, como expliqué en el video, salga de Cuba. Bien, quien va a reemplazar a Díaz-Canel al frente de la presidencia de Cuba no es otro que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, al que muchos de vosotros conoceréis por El Cangrejo. Ya sabéis que El Cangrejo es jefe de los escoltas y hombre de máxima confianza del tirano Raúl, que es o era hijo de Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que murió en julio de 2022 y que es el que había construido todo ese entramado financiero verde olivo llamado Gaesa, con el que Cuba lograba permear el famoso embargo o bloqueo, según dicen ellos, y también es hijo de la hija mayor de Raúl, Débora Castro Espín. ¿Por qué o qué ha sucedido para estar en condiciones de asegurar que él va a ser el que reemplace a Díaz-Canel? Pues una muerte provocada por él recién sucedida. Os explico. En abril de 2022, el Cangrejo atropelló con su carro a una joven cubana que se llama Yudelki Peña. Yudelki Peña sufrió a raíz de esta operación. Debo indicar que esta no es una información mía. La información mía es el final de esta información y lo que explica que el Cangrejo vaya a ser quien sustituya a Díaz-Canel. Bien, Yudelki Peña fue atropellada por el Cangrejo en abril de 2022 y como consecuencia de ese atropello, pues la extirparon parte del hígado, un riñón, la afectaron un vaso sanguíneo y además tuvo una fractura de fémur. Ella, que no es precisamente una contrarrevolucionaria, pues creyó lo que le contaron una vez que el Cangrejo huyó del lugar del atropello, es decir, no se hizo cargo para nada de lo que había provocado, pero después miembros de su equipo pues la prometieron a ella que iban a ayudarla, que iban a ponerla enfermeras, que la iban a tratar, que le iban a dar una casa con todo lujo de cosas a su alcance, es decir, que le iban a cambiar la vida, y ella, pues entre el susto, el miedo, el temor y la manipulación, pues lo creyó. El problema es que también fue atropellado junto a ella uno de los 3 hijos. Y el hijo atropellado junto con ella también tuvo problemas derivados de ese atropello en el hígado y en los pulmones. Bien, ellos fueron tratados y llevados por una ambulancia deprisa y corriendo que alguien llamaría una vez que el Cangrejo ya estaba fuera del lugar de los hechos, y terminaron dando con el hermano Saimeijeras. Ahí les hicieron una cirugía rápida para evitar males mayores. Y prácticamente sin más cuidados, una vez que estaban fuera de peligro, les mandaron para la calle y con obligación de guardar silencio. Pero el hijo
a raíz de lo que le hicieran en su operación pulmonar, no le resolvieron nada y seguía con problemas cada vez mayores. Esto llevó, y tengo que utilizar términos médicos según me los han hecho llegar, por eso los leo, porque no sé realmente ni lo que voy a decir, pero quiero utilizar los nombres que se recibió la indicación de que ese chico necesitaba cirugía, y esa indicación venía derivada de algo que surgió, que era un carcinoma broncopulmonar. La cirugía se le hizo por un procedimiento que se llama bilobectomía, que por lo visto es la resección de 2 lóbulos pulmonares. Pero esa operación tuvo una serie de complicaciones, y la complicación fundamental fue una insuficiencia respiratoria aguda a la que se sumó una infección del sitio quirúrgico, es decir, una infección que aumentó la infección ya de por sí derivada de la operación, porque estaba infecto donde se hacen las operaciones, el quirófano. Y ahí se le agregó una segunda infección. Esa complicación infecciosa asociada a la disfunción orgánica múltiple se clasificó como sepsis letal. Es decir, el muchacho murió como consecuencia de la infección que tuvo en el posoperatorio, es decir, en la UCI, donde se estaba recuperando de la operación, a lo que se sumó una infección que había recibido por el lugar, por las condiciones en las que se encontraba el quirófano. Entre el momento de máxima gravedad y para que la muerte no se relacionase con el infecto lugar donde lo operaron, lo llevaron de urgencia al Centro Internacional de Restauración Neurológica, que es el CIREN, que ese no tiene nada que ver con los lugares públicos cubanos, está en Siboney, que como sabéis es parte del reparto playa y donde vive la élite de la élite. La muerte de este chico como consecuencia del abandono tras el atropello, de las condiciones pésimas en las que se le trataron, de la falta de cuidados y de que nunca se cumplió ninguna de las promesas que el entorno del Cangrejo le habían hecho a la familia, han hecho que todo se demorase, que todo se complicase, y la causa final fue la muerte del chico, lo que convierte en culpable al Cangrejo, porque por su falta de cuidados a partir del atropello que provocó, ese chico perdió la vida, lo que le convierte en acusable penalmente en el momento en que el régimen caiga y perseguible en cualquier lugar del mundo, porque causó una muerte por negligencia absoluta, por falta de cuidados, a lo que se sumó toda la mentira que no dudamos se puede probar y va acompañada de toda clase de amenazas. Por lo tanto, este Cangrejo no tiene salida, está enjaulado en Cuba, y de esta forma va a ser utilizado por el régimen, por los últimos reductos del régimen, por los nonagenarios y octogenarios que saben que, igual que en Cangrejo, son productores de muerte y por tanto no van a tener ninguna capacidad de llegar a ningún acuerdo de impunidad jamás en ninguna parte, pues se atrincheran en la permanencia del régimen. Un régimen que, por otro lado, sabéis, si estáis al tanto de las noticias, ha tenido que pedir ayuda urgente al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, porque no tienen para evitar la hambruna que ahora mismo se está padeciendo en la isla cada vez en mayores dosis, y nadie les ayuda nada, de forma que han tenido que mendigar a la ONU para formar parte de la lista de países absolutamente en ruinas que viven gracias a las ayudas de este Programa Mundial de Alimentos. Lo que nos lleva a otro video que publiqué hace tiempo también, donde os prometía que en junio se iba a celebrar en La Habana un concierto que vamos a llamar Patria Libre y Vida Feliz,
donde van a cantar a favor de la libertad una pila de cantantes que se están ofreciendo y donde la asistencia va a ser multitudinaria y gratuita en La Habana. Y ya dije, y está grabado desde que anuncié ese concierto hace tiempo, que todos los beneficios iban precisamente destinados no a los bolsillos de los organizadores y mucho menos a los míos, sino precisamente al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. De forma que nunca el régimen cubano se iba a llevar un centavo como beneficio fruto de que nosotros organizásemos en sus propias entrañas un concierto por la libertad que se van a tragar porque sabemos que no tienen fuerza para oponerse, como veréis en junio, por la vía de los hechos. Sino que además dijimos que todos los beneficios iban precisamente para que llegasen al pueblo cubano, y está grabado, lo podéis ver, lo podéis repasar, por mediación del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que es al que se acoge ahora, también lo podéis ver, el régimen cubano para recibir la ayuda. Luego estamos creando en sus entrañas un concierto a favor de la libertad, cuyos beneficios van al Programa Mundial de Alimentos, que además va a estar tutorizado, monitoreado, para que la ONU estudie si realmente esos alimentos que se van a ceder a Cuba van a parar a los necesitados en Cuba. Fundamentalmente, leche para los niños, diversidad nutricional para los niños y ayuda elemental y básica para los que tanto trabajaron en toda su vida, más o menos equivocadamente, pero luchadores en su vida, como siempre en todos los lugares del mundo, son los ancianos. De hecho, que explicado o terminado de explicar que Canel dejará con fecha 30 de junio la presidencia y va a venir, y os he explicado por qué, sustituido por el Cangrejo, en todo caso como una forma de atrincherarse, pero sin ninguna capacidad de mantenerse en el poder, porque el castrismo está a punto de caer, y por eso también dije hace tiempo, y os acabo de explicar ahora, que ya haremos un concierto por la libertad en junio en La Habana, con eso que os digo de dónde van a ir los beneficios. Todo empieza ya a cuadrar, a armarse el muñeco, a formar todo ya claridad, estructura, y por mucho que digan o que dejen de decir las clarias o los que me llaman lo que sea, da igual. Es decir, el tiempo termina colocando a todos en su lugar. Y hablando de la colocación de todos en su lugar, os tengo que decir que para el sábado 16, yo también he publicado videos diciendo por qué estaba retrasando las cosas, pero que hay cosas que ya están hechas. El día 16, ya desde Miami, por fin desde Miami, perdonadme, son miles de cosas al mismo tiempo, tumbar un régimen con muy poquita ayuda es muy difícil. Entonces, el sábado 16 yo estaré en Miami y ya se emitirá un programa con 20 minutos, más 20 minutos, es decir, con 40 minutos en 2 videos editados del encuentro online que ya he tenido con el presidente Trump, a lo que se sumará el domingo 17 un programa especial que contendrá la hora y media de duración total del encuentro que tuve con el presidente Trump. El lunes 18 haré un especial donde tengo ya a una serie de personas que van a estar colocadas en diferentes sitios, porque se va a producir ese arresto que vengo también prometiendo de un vocero de la estructura castrista que alentó mi eliminación física y que por tanto para protegerme tiene que ser arrestado, puesto a disposición de las autoridades para que no pueda llevar a la realidad su pretensión de eliminarme. Y para eso vamos a tener sitios, personas con cámaras en su domicilio, en el lugar al que preveemos que va a ser conducido, en el lugar donde va a ser mantenido bajo recaudo, y después para recibir y recabar informaciones de todos los partícipes en esa fecha histórica, porque empezamos a desenmascarar la estructura disfrazada dentro de Estados Unidos. 16, 17 y 18, para el 19 hacer otro especial también consecutivo, van a ser 4 especiales, el 19 coincidiendo con las primarias republicanas en el estado de Florida. Luego esperadme en primera línea de actuación el sábado 16, el domingo 17, el lunes 18 y el martes 19, porque estaremos en primera línea para hacer frente a todo. Y mientras tanto, ya os voy adelantando que Canel lo deja, como os dije hace mucho tiempo,
que llega el cangrejo, pero que llega el cangrejo como una forma de atrincherarse, porque el castrismo ya cae, como también veréis que en junio, si no fuese a caer, no podríamos hacer esa transmisión del concierto desde La Habana. Abrazo y seguimos en contacto.